Este sábado 18 de mayo se cumplen 118 años del nacimiento de Augusto Sandino. Y para conversar sobre una dimensión insospechada de esta figura en la historia de Nicaragua, se encuentra con nosotros el poeta Julio Valle Castillo. Poeta, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Estas efemérides funcionan no solo para recordar la gesta de los héroes y mártires, sino también para recontextualizar la imagen y lo que ellos representan para el país. ¿Cómo ha evolucionado la figura de Sandino de acuerdo a sus hallazgos? Bueno, yo estoy preparando una biografía de Sandino contada por él mismo. Todo lo que él habló de él mismo en sus proclamas, cartas y manifiestos. Pero Sandino, fundamentalmente, nosotros lo hemos visto en la historia de Nicaragua. Primero, la oligarquía y la dictadura lo declararon bandolero. Luego, al triunfo de la Revolución Popular Sandinista, lo vimos por televisión, enternecidamente quitándose y poniéndose el sombrero, esa que es una de las imágenes, y lo vimos el héroe, el padre de la patria. ¿Quién es Sandino en la Nicaragua de hoy? Sandino en la Nicaragua de hoy es curioso, casi no se habla del Sandino militar. Y debemos de empezar a pensar en el Sandino intelectual orgánico de la nación. Orgánico, ¿qué quiere decir con eso? Esto es un concepto de Antonio Gramsci, el italiano, que decía que el intelectual orgánico es aquel hombre que, respondiendo a su clase, en este caso Sandino, menos que un proletario el pobre, respondiendo a su clase, responde también al país, busca alternativas de solución, busca alternativas de desarrollo para la nación. ¿Usted ha encontrado entonces documentos que apuntan en esa dirección? Hay muchos documentos del general Sandino que si los estudias y los subrayas, te das cuenta de que es un hombre que concibe una nación. Su lucha, al fin y al cabo, la lucha no de un militar, no, la lucha de un ciudadano que tiene inevitablemente que recurrir a las armas, pero que es un ciudadano que quiere un país libre, soberano, no dependiente de los Estados Unidos, no ocupado como fue por la mitad de su territorio por Inglaterra. No quiere un país del patio trasero, una republiqueta, una banana republic. Quiere una nación. ¿Este es el Sandino del gobierno sandinista que actualmente lleva las riendas de Nicaragua? ¿Cómo? ¿Es ese Sandino que usted está describiendo? ¿Es el Sandino del gobierno sandinista que tenemos actualmente? Creo que no. Sandino estaría un poco fuera de contexto aquí. En este momento ya es otra cosa, este país es otra cosa, la historia evoluciona, la historia se mueve, la historia es dinámica. Y Sandino se propone hacer la nación. Fíjate bien, no es Sandino el de la franja del Pacífico en Nicaragua.
Sandino es el hombre que hace la base social de su ejército con gente del centro y del norte. Y extiende esa base social con los palanqueros, con los misquitos de la costa atlántica. Hubo un momento, y esto lo documenta muy bien Oscar René Vargas, Sandino llegó a dominar casi hasta Tipitapa. Y eso es bien, bien importante, pues un hombre que tiene idea de la unidad geopolítica de la nación. Sandino también tiene muchas dimensiones políticas, está muy conectado con los principios del liberalismo. Claro, Sandino es producto de la Revolución Liberal de 1893 de Zelaya. ¿Por qué? Porque era el nacionalismo que no habíamos tenido 300 y pico de años de coloniaje, más 30, que son mucho más del conservatismo, los 30 años conservadores, que eran prolongación del gobierno criollo, era un gobierno criollo. Entonces, con Zelaya se plantea el liberalismo, y con el liberalismo el nacionalismo, y por lo tanto cae en la contradicción del antiimperialismo, cae en contradicción con el imperio, cuando los Estados Unidos empiezan a ser dueños del Caribe, después de la guerra de 1898 con Cuba, contra España, y empiezan a hacer sus bananas republic. En ese particular, Sandino nos concibe a todos, no solo como indohispanos. ¿Por qué su preocupación por los caribeños, por los mineros? ¿Eso viene tal vez de un interés estratégico de reclutarlos porque es necesario para sostener su propia lucha? ¿Por qué no? Es legítimo. Sandino, porque hablaba con un tono de predicador místico. ¿A quiénes le hablaba? Le hablaba a una base social analfabeta. Le hablaba a una base social campesina, refugiada en el monte, en las montañas, dedicado al cultivo, al mal cultivo de la tierra. Y a esa gente Sandino les empieza a hablar del sentido de la patria. ¿Qué cosa es ser patria? Es tener identidad. ¿Qué cosa es ser indohispano? ¿Qué cosa es el sentido de su lucha? Imagínate, por ejemplo, qué hermoso, ¿no? Un español que se llamaba Ramón Belaúnde dice que encontró a Sandino con el Quijote en la mano, leyendo el Quijote en la montaña. Él necesitaba continuamente, se ha dicho de Sandino, de la espiritualidad, del espiritualismo, de la escuela magnético-espiritual, de Trincado, de la masonería. Claro, Sandino buscaba todo eso. Y lo buscaba porque lo necesitaba transmitir a sus bases. ¿Se puede separar a Sandino el hombre de Sandino el mito, que se ha vuelto un mito fundamental de la Nicaragua moderna? Es mito cuando no lo conocen. Pero el Sandino, fundador de este país, es una realidad tangible.
Vos lo leés. Y la vigencia del pensamiento sandino está allí. El antiimperialismo, el panamericanismo, el latinoamericanismo, el indohispanismo, casi el internacionalismo. Poeta Julio Valle Castillo, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a reflexionar sobre la figura de Augusto César Sandino. Estaremos, bueno, ya el productor de esta noche me corrigió, ya el César desapareció de la ecuación. No, el nombre del general Sandino, según la partida de nacimiento, es Augusto Nicolás Calderón Sandino. Bueno, nunca se deja de aprender sobre figuras como Sandino.